Hola, bienvenidos y bienvenidas a este Instagram Live del día de hoy. Como siempre, con invitados muy especiales. Entonces, mientras empiezan a unir los espectadores, los voy saludando. Ya saben que nos encuentran también en las redes sociales, Marketing Pastelero. Y de este Instagram Live vamos a sacar, obviamente, también un podcast para que lo escuchen, ya los que no pueden verlo en vivo y en directo, lo escuchen en las diferentes plataformas de streaming. También está ahí nuestro podcast, el podcast pastelero, está en Spotify, en iTunes, en Google Podcast, por ahí por todo lado lo pueden encontrar. Saludamos entonces a todos los que se van uniendo ahí, Fría Delicia, Arboleda Chef, ¿cómo va? Manu Casta, bueno, Honey Pastelería. Ahí nos van diciendo desde dónde se van conectando, desde qué ciudad o si de pronto desde otro país. Bienvenidos todos. Y hoy pues, como les decía, vamos ahí a tener a una gran invitada que se acaba de unir. Entonces, pues de una, vamos a unirnos, vamos a agregarla. Aquí ya les cuento cómo es. Hola, Hola, ¿cómo estás? ¿cómo vas, Carolina? Bienvenida a Marketing Pastelero. Muchas gracias, ¿cómo estás tú? Muy bien. Aquí aguantando un poquito de frío. Me imagino que Acá allá, ¿cómo también está el está haciendo clima? mucho frío. ¿Sí? ¿Está frito? Sí, frío con lluvia. Ah, no, pues bueno, no es mucha la diferencia. Pero bueno, pues bienvenidos todos mientras se van conectando más espectadores, oyentes y televidentes. Pues sigan y se sientan, nos vamos tomando un cafecito. Yo sí tengo aquí mi cafecito. Salud. Yo no tengo. No, ay, tómate alguito. Bueno, no importa. La idea es una charlita, y vamos a hacer una charlita con Carolina Marín, para los que no la conozcan. Ella ahorita nos va a contar quién es y un poquito de su trayectoria. Vamos a estar hablando de su vida y obra, un poquito de su vida y también de lo que ha hecho, pues, principalmente en este campo de la pastelería, pero también hay otros temas también muy interesantes que vamos a tocar hoy. Entonces, pues, bienvenida, Caro, @pastelerina, más Muchas conocida como gracias. pastelería, Más conocida aquí a como Marketing. Pastelerina. Sí, sí, sí. Bienvenida. Ay, nos están saludando desde Argentina, por ahí también desde Chile. Bueno, bienvenidos todos. Esta charlita nos sirve a todos. Eh, y bueno, ya te daba la bienvenida, pero pues para los que no quiero ponerme a leer tu hoja de vida ni nada de eso, sino simplemente que seas tú quien nos cuente y le cuente también a nuestros espectadores quién es Carolina Marín Ruiz. No, mira, yo soy un ser humano común y corriente que hace pasteles, soy ingeniera de sistemas y tengo hace 9 años Pastelerina, que es una empresa muy feliz en la que hacemos pasteles personalizados. Eso es, en resumidas cuentas, quién soy yo. Pastelerina. Ya 9 años llevas con el 9 años, sí. emprendimiento. Sí. Bueno, en tu Instagram personal, porque una cosa es Pastelerina y otro es Caro, ¿cómo es la otra cuenta que Carola tienes? Plus, me dicen que me escucha muy pasito, ¿estoy hablando pasito o será que tapé el micrófono del teléfono? Bueno, no, yo te escucho bien, de pronto, Sí, sí, de pronto, subamos el volumen ahí al teléfono, los que están sí, de escuchando. pronto, de pronto. Bueno, en tu Instagram, comentaba que en tu Instagram personal, pues Carola Plus, hablas tú que eres una pastelera que habla sobre salud mental y amor propio. Sí. Comencemos hablando de eso. ¿Por qué una pastelera comienza a hablar de salud mental? Bueno, no, no es porque sea pastelera, pero mi vida se ha sido muy marcada, o tal vez la mitad de mi vida fue una lucha contra un trastorno de ansiedad que me afectó muchos ámbitos. Prácticamente me quedé sin vida por un gran tiempo y cuando retomé, sí me propuse que de alguna manera yo tenía que comunicar un mensaje de que la salud mental es muy importante, porque es que en el mundo, por lo menos en nuestra sociedad, es muy tabú todavía cualquier trastorno psiquiátrico, cualquier trastorno mental, y la gente solo se preocupa por su salud física,
y hay un montón de gente padeciendo trastornos y viviendo mal en su cabeza. Entonces, yo sí me propuse como hablar del tema abiertamente para que la gente pudiera ser libre con todas las cosas con las que vive en la cabeza, porque es que no soy solo yo, es un montón de personas la que está padeciendo eso y la gente se avergüenza de su condición. Entonces, eso Ujú. sí fue como un propósito de vida mío, y era que en el momento en que yo pudiera superar mis problemas, tenía que buscar una manera de ayudar a los otros, así fuera simplemente con compartir mi testimonio y que alguien se sintiera identificado y darle como un poquito de esperanza a los demás. Entonces nació la cuenta personal, pues en mi cuenta personal quise hablar de la importancia de la salud mental. A mí me parece que es tan o más importante que la salud física. Entonces, ese es el mensaje que yo siempre quiero comunicar, acompañado de lo del amor propio, eh, que de hecho están muy conectados. Nosotros vivimos en una sociedad latina donde el cómo te ves es muy importante, sobre todo en nuestro país. Bueno, por todas las cosas culturales, históricas, que el narcotráfico y que las mujeres se podían ver como querían, y entonces las cirugías, y entonces acá las mujeres, sobre todo en Colombia, nos sentimos como la presión de tener que estar perfectas, reyes, divinas, y yo desde muy pequeñita, pues mi genética ha sido ser grande, me cabe mucho amor, y, y yo no veo eso como un problema. Y yo veo que mucha gente, porque igual en algún momento de mi vida la pasé mal por eso, y yo sé que hay muchas Ujú. chicas e incluso chicos que la pasan mal por diferentes razones. O sea, no hablo solo del hecho de ser gordo. La gente la pasa mal simplemente porque se ve diferente o porque no cumple con un canon de belleza, un estándar de belleza. Eh, entonces esa cuenta personal es en la que me abrí yo como soy y en la que simplemente trato de transmitir que nada tiene que ver lo que piensen los demás, la seguridad está en ti, la belleza está en ti, uno refleja cómo se siente por dentro. Entonces, por eso te digo que la salud mental está muy de la mano. O sea, cuando está en paz, está tranquilo, se siente completamente libre, y creo que esa es la mejor sensación que puede haber, la de la libertad. Claro, eso es muy cierto. Pero hablando precisamente, bueno, dentro de lo que mencionas en tus redes, el trastorno que digamos que te afectó se llama agorafobia, ¿cierto? Quiero que nos cuentes un poco de eso. ¿Qué es? Porque muchos no sabemos bien cómo es y cómo pues, te afectó. Bueno, en realidad la agorafobia no es un trastorno. El trastorno que tengo yo es un trastorno de ansiedad llamado trastorno de pánico. Sí. Es una enfermedad que genera ataques de pánico, súbitos, sin ninguna razón aparente. En español, tú estás en un subterráneo, piso -10, ponle, y empieza a temblar, un terremoto. Es ese miedo que sientes en ese momento multiplicado por 1000, más o menos. Eso es lo que se siente durante un ataque de pánico. Entonces yo empecé a experimentar ataques de pánico con cierta frecuencia. Eh, Además no sabía qué eran, porque en ese momento, no sé si es la salud de acá, de donde estoy yo, o no sé, pero era una cosa que no se conocía mucho. Entonces yo fui a muchos médicos y me hicieron exámenes, y yo no podía explicar qué era lo que sentía. O sea, yo sentía un montón de cosas horribles. Yo sentía que me moría, yo llamaba a mi mamá y me despedía y le decía que me iba a morir y que me estaba muriendo y todo. O sea, la sensación era de muerte inminente, pero ningún médico como que lo podía, no me decían qué era. La verdad es que yo nunca fui a psiquiatría ni a psicólogo, o sea, yo siempre iba al médico porque yo me sentía enferma. Ese es el trastorno de pánico, Sí. o sea, sufrir ataques de pánico súbitos. Y de ese trastorno sale una fobia que se aprende, que es en la mayoría de las personas con trastorno de pánico se desarrolla, que se llama agorafobia. La agorafobia, en términos literales, es miedo a los espacios abiertos. Pero en realidad la agorafobia es la peor fobia que existe en el mundo, porque es miedo a sentir miedo. O sea, es el miedo a sentir un ataque de pánico. Entonces tú tienes miedo todo el tiempo de que te dé un ataque de pánico. Entonces la agorafobia te lleva a tomar decisiones muy extrañas, entre ellas la de no volver a salir a la calle. Yo empecé a Ujú. evitar los lugares donde sufría ataques de pánico, y llegó el punto en que había sufrido ataques de pánico en tantas partes que ya no había un solo lugar en el que yo me sintiera segura, porque mi mente relacionaba ese lugar donde había tenido un ataque de pánico con el pánico. Entonces, digamos, si me dio en cine, yo decía, no quiero volver a cine, en cine me da ataque de pánico. Si yo iba a la casa de X persona y tenía un ataque de pánico, entonces decía, en esa casa me dan ataques de pánico.
o si me da un ataque de pánico el viernes a las 8 de la noche, entonces yo ya creía que todos los viernes a las 8 de la noche me iba a dar un ataque de pánico. De verdad, o sea, estuve muy mal. Claro. Todo, absolutamente todo me daba miedo, o sea, todo. Llegó un punto en que ya no podía ir a ningún lugar y me encerré en mi casa por completo por 3 años. Mm. Y, y es muy tenaz, o sea, porque es que, pues ahora lo cuento y suena normal, o sea, pero imagínate, ahorita que estamos en confinamiento a la gente le ha costado mucho, por ejemplo, estar encerrada, y son Sí. 2 meses, 3 meses, estamos hablando de 3 años, estamos hablando que, bueno, tú no puedes salir porque sabes que afuera hay un virus, pues que yo no podía salir porque mi cabeza no me permitía salir, o sea, era como una cárcel mental. Entonces, a mí me decía, Bueno, tienes ¿y que salir cómo? mañana, y yo me enfermaba, o sea, físicamente me enfermaba. Claro. Y ya después, pues, obviamente vemos una pastelerina que sale en cámaras, que hace sus cursos, que está en campeonatos, que ha estado en programas de televisión, en todo lado. ¿Cómo fue ese proceso para romper esa barrera y avanzar pues, de esa manera tan satisfactoria? Es una historia muy larga, o sea, la verdad es que ha sido un proceso muy largo. Después de los 3 años que estuve encerrada, tomé la decisión, porque fue una decisión propia, de que tenía que empezar a salir, así fuera pues como a la puerta de la casa. Y empecé mi tratamiento sola, de exposición, era a salir a la casa enseguida, me quedaba un ratico, bajaba las escaleras o iba hasta la puerta del edificio, a la esquina de mi casa. O sea, logros que para mí eran enormes, que para la gente obviamente no significan nada, porque todo el mundo sale, y yo siempre lo digo, la gente sale de la casa todos los días sin pensar en nada. Un agorafóbico toca Ujú. la puerta de la casa y siente terror, o sea, es como, es horrible, es horrible. Entonces, cuando empecé el proceso de exponerme, de salir, me prometí salir todos los días, mmm, empecé un tratamiento psiquiátrico, ya llegó un punto en que estaba tan mal, o sea, la ansiedad nunca cede. Una persona que tiene un trastorno de ansiedad, que espera y espera y espera, la ansiedad simplemente se gana más espacios de tu vida. Entonces accedí a un tratamiento psiquiátrico que me hizo mucho bien, empecé terapia, empecé a exponerme y me propuse retomar mi vida. Entonces empecé la universidad otra vez, ya estaba muy grande incluso, pues porque había perdido años de la vida. Empecé la universidad otra vez y Pastelerina nace por accidente. O sea, yo cuando en los 3 años de encierro hacía unas galletas, mi familia es de un pueblito de Caldas que se llama Pácora. Y allá hay una receta de unas Sí. galletas pequeñitas dulces rellenas de bocadillo. Esa receta estaba en un papel en mi familia, a mí me encantaban cuando era pequeña y yo las empecé a hacer en mi tiempo de encierro, o sea, cuando estaba acá, porque es que no en la casa, ¿qué más hacen? Entonces, bueno, ¿qué me pongo a hacer? Entonces, empecé a hacer galletas y no más a creer, yo las empecé a vender por internet a otras ciudades. Entonces, esas galletas las vendía y las enviaba a todo el país, pero era mi único producto. Se llamaban empanayeticas, que de hecho ahora es un producto que se tiene en pastelería. La gente no lo conoce mucho porque no son galletas decoradas ni nada similar, pero son deliciosas. ¿Cómo Entonces, se llama? ¿Se llaman? empanayeticas. Bueno, fue el nombre comercial Ah, que yo le puse, empanayeticas, porque eran empanaditas rellenas de bocadillo, súper creativo. Entonces, un amigo me dijo, ponle empanayeticas, y se quedaron empanayeticas en una página de internet de tecnología, porque lo que te digo, yo soy ingeniera de sistemas y yo era amante de la tecnología. Entonces, era un foro de tecnología, yo abrí un foro y dije, vendo galletas. Y la gente del foro me compraba y yo mandaba a todas las ciudades y la gente, todo el mundo, las empanayeticas tan ricas. Cuando volví a la universidad, las vendía en la universidad y luego incursioné en el mundo de los cupcakes. Entonces empecé a vender cupcakes, iba con una lonchera a la universidad, normal. Siempre me ha gustado la repostería y la pastelería en general, pero yo nunca lo vi como un proyecto de vida de ninguna manera. Y en la práctica de la universidad, bueno, cuando yo volví a la universidad, la agorafobia digamos que estaba superada en un 60%. Yo podía tener una sí. vida, ir a la universidad, pero yo era de la casa a la universidad y de la universidad a la casa, o sea, no había un desvío, no había nada. Y la práctica de la universidad me la dieron en una empresa de Manizales muy, muy grande, donde todo el mundo quiere hacer la práctica, pero queda a las afueras de Manizales. Y para mí era una tortura, o sea, porque y yo la quería hacer, pero había una parte de mí, un bloqueo mental, que las distancias largas pues son peores. Yo podía ir a la universidad porque ya había aprendido a ir a la universidad, pero salir de Manizales para mí era un imposible. O sea, como te digo, mis tareas eran ir a la casa de enseguida o ir a la esquina y me estaban pidiendo que saliera de Manizales.
Claro. Yo empecé mi práctica, pero la verdad era horrible. O sea, yo iba todos los días allá enferma. Yo no veía la hora de regresarme. La pasé muy mal. La lucha en realidad de mi práctica fue conmigo misma. O sea, no ni siquiera el trabajo, era conmigo. Y algún día no pude ir. Llevé mi certificado de psiquiatra y decía, ella tiene agorafobia. Desafortunadamente no pudo asistir el día de ayer. Y en la empresa me dijeron, mira, una persona con tu discapacidad mental no puede trabajar acá. Y ese día me Ay, sacaron de mi Dios. práctica, ese día me sacaron de mi práctica, pero ese día me cambió la vida, porque yo me acuerdo que llorando, yo me subí al carro y lloraba, y llamé a mi mamá y le dije, mami, me sacaron de la práctica. A mí me daba mucha pena como con mis papás. Yo decía, qué pena defraudar a mi familia, que yo no sea capaz de hacer una práctica empresarial, ni siquiera es un trabajo. Entonces, yo no quería decepcionar a mis papás, pero yo la llamé y mi mamá me dijo, hija, hace mucho tiempo aprendimos que el ritmo de tu vida es muy diferente al ritmo de vida de los demás. No te preocupes que esto tendrá alguna solución. Entonces, yo pensaba, yo no puedo tener un trabajo de 8 a 12 y de 2 a 6, porque seguramente habrá un día en el que yo no pueda ir. Pues la vida solita se fue encargando de hacer pastelería, porque yo nunca lo planeé. O sea, yo no puedo decir, ay, es que mi sueño era tener una pastelería. No, eso no, nunca pasó. Ujú. Sino que los cupcakes los vendía en la universidad y alguien me dijo, ay, ¿tú vendes tortas? Ay, yo sí para vender. Y yo dije, claro, obvio, tortas. Pues entré a YouTube, busqué una torta de chocolate, ¿cómo hacer fondant? Dios mío, fue la peor idea. Vendes tortas decoradas. Fue mi primera torta decorada, aprendí a hacer fondant por YouTube. Y quedó muy rica. De hecho, todo el mundo dice que es la mejor torta de chocolate que he hecho. Nunca la pude repetir igual. Quedó muy rica, pero gracias a esa torta, pues me conocieron las personas que la probaron y me empezaron a pedir tortas y cupcakes decorados. Sí, Entonces, mi hermana es diseñadora y me desarrolló una marca, creó el nombre, ahí nació Pastelerina, y el loguito, que es hermoso, además nunca más se cambió, y empecé a tener pedidos semanales, pues era una cosa como, ay, tengo muchos pedidos, pero pues podía ser un pedito semanal, seguía en la universidad. Pasaron 2 semestres más y cuando yo me gradué de la universidad, Pastelerina tenía pedidos casi diarios. qué Entonces yo bien. entendí que la vida había creado Pastelerina para que yo pudiera tener un trabajo con mis tiempos, en mi espacio, y, y así nació Pastelerina. Y luego Pastelerina fue un proceso de sanación para mí, porque en este momento de mi vida yo puedo ir a cualquier lugar, en cualquier momento, o sea, la agorafobia se desapareció por completo, pero creo que parte de esa seguridad fue gracias a la pastelería. Qué bueno. O sea, qué buena noticia que un arte, un bello arte como pastelerina, bueno, la pastelería, el bello arte del azúcar te haya ayudado, pues, como haya sido un buen tratamiento, por decirlo de alguna Total, manera. total, Bueno, así fue. pues, me alegra mucho eso. Obviamente, bueno, ya después como esto, y vemos que se supera pues esta situación y lo que hablamos ahorita, y tú lo decías, está relacionado con el amor propio, y he visto también que tú has hablado mucho, has tocado el tema de las tallas, del XL, pues me imagino que a eso es lo que hace referencia a ese amor propio, ¿no? De uno aceptar su cuerpo tal como es, o sus, no sé, sus características propias. En realidad, ¿de qué manera te ayudó eso? Y ya también, ¿cómo superaste eso? ¿En algún momento te viste afectada tú? A ver, yo siempre he sido gordita, yo tengo un problema de tiroides desde muy pequeña y siempre he sido gordita y creo que yo nunca tuve lío con el hecho de ser gorda, o sea, ni me sentía fea ni nada, o sea, yo sabía que era gorda, pero uno sí siente incluso desde muy pequeño esa discriminación a la persona de talla grande, o sea, a la persona gorda. Te lo pongo tan sencillo como esto. En 14 años, jugando escondite americano, que si te encuentran te dan un beso un niño, ¿cierto? Y a mí me Sí. encontraban los niños y salían corriendo. O sea, el niño que me encontraba se hacía el que no me había encontrado, porque yo era la amiguita gorda. Ujú. Entonces, esas cosas se ven desde muy pequeños y me pasa a mí, le pasa a un montón de niñas, porque le pasa a niñas, o sea, no solo hablo de mujeres adultas, le pasa a niñas. Pero a mí Sí, eso como claro. que en ese momento en la vida no me afectaba tanto. Pero siendo adulta, permití en algún momento creer que el hecho de ser gorda significaba ser fea, o que por estar gorda valía menos o merecía menos, y es una responsabilidad de uno, o sea, es uno el que permite que esa idea te cale tanto que te la crees. Y creo que es el único momento de mi vida en el que yo he sido fea realmente, o sea, porque yo me sentía horrible. Yo me sentía horrible y me veía
de esa manera, independientemente de lo que estuviera pesando. Era una cosa que estaba en mi cabeza. Incluso en el momento en el que yo fui al desafío de Badi, ese momento de mi vida, yo era una persona muy fea. Yo era súper insegura, ¿Te creías eso? sí, yo estaba totalmente convencida que yo era la persona más fea que existía en el mundo. Ujú. Y un tiempo después, afortunadamente, como que entendí que de verdad estaba en un hoyo profundo en el que ni siquiera valoraba quién era yo y tuve como un despertar y en ese momento me cambió el cassette y me cambió todo, o sea, me cambió la manera en que pensaba sobre mí, la manera incluso en la que me veía. Y lo que te digo, pesando exactamente lo mismo, no es una cosa inherente al peso, es la idea que tienes en tu cabeza de quién eres tú. Eh, entonces, es como parte de mi personalidad, tratar de compartir mis aprendizajes porque pueden servir a alguien en su proceso de aprendizaje. Tanto como me ha Claro, pasado con la ansiedad, o sea, como con esto de sentirse feo por una cosa que ni siquiera tiene sentido. O sea, es algo que nos han hecho creer que no tiene nada de cierto. Entonces, traté de unir las dos cosas en Carola Plus. pero buenísimo eso, porque inclusive estaba viendo en tu Instagram fotos, bueno, no sé qué campaña fue, me imagino que fue una campaña que se hizo para Manizales, porque vi varias de otras personas también que están pues desnudos, obviamente, pues tienen un Totalmente cartel y desnudas, totalmente sí. desnudas. Y eso no es todo, no está en Instagram. Estuvo en una valla en la calle, Ah, en wow. un lugar, bueno, no era solo yo, fuimos cientos de personas, pero la foto nuestra, la mía, pues, estuvo puesta en un lugar que se llama Chipre, que es muy turístico en Manizales, por donde todo Manizales pasa el fin de semana. Estuve desnuda en la calle por tal vez un mes, sería mes y medio. Fue una campaña muy chévere de un fotógrafo de acá de Manizales que se llama Julián Madrid y quiso llenar las calles de gente desnuda después de que se acabó la campaña política, que estábamos cansados de ver tantos afiches políticos. Y era con un mensaje Qué chévere como cada persona que quería para Manizales. Entonces, para Manizales, ¿qué quiero? Y en nuestro cartel decía lo que cada uno quería para la ciudad. buenísimo eso, o sea, de una u otra manera te has convertido pues en una vocera de esa superación, de alguna manera, de esas dos superaciones, tanto física como mental. Eso me parece genial y te felicito por eso porque ha sido un avance espectacular y de la mano pues también de la pastelería, entonces buenísimo. Pero entonces, ¿qué Sí, pasó con la ingeniería de sistemas? ¿Dónde quedó? nunca más. O sea, yo me gradué de la universidad y salí derecho con el diploma para la cocina. O sea, fue inmediato. Y me quedé en pastelería. O sea, yo no cambio la pastelería por nada. Ahora, yo me gradué de la universidad y lo que te digo, mis recetas eran sacadas de YouTube y tampoco tenía sentido uno tener un negocio así. O sea, yo reconozco que mis primeros clientes se llevaron productos muy malos. Y a mí me da pena. Yo me encuentro gente y me dice, yo compré una torta tuya. Yo digo, ¿de qué año? Es lo primero que pregunto. ¿De qué O de pronto año? no eran malos, de pronto tuviste la Pues, pero suerte eran de míos, comenzar muy bien. sin mucho conocimiento. Yo digo, ¿de qué año fue? Y entonces lo primero que te digo, era muy fea. Siempre pregunto, era muy fea. Porque, pues porque lo hacía desde el desconocimiento. O sea, me apasionaba mucho lo que hacía, pero yo no tenía un conocimiento, ni unas bases, ni... Entonces ya ahí traté de empezar a estudiar. Nunca estudié pastelería, pues como carrera jamás. Quise estudiar panadería, pero no me daba con los tiempos del trabajo. Entonces empecé a tomar cursitos aislados, y ya luego llegó el programa. Y Eso te iba a decir, bueno, ahorita hablabas del desafío de Buddy, que después es uno, todo quien no conoce a Buddy Balastro, a Cake Boss. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo he tenido esa duda? ¿Cómo es un proceso de selección para ir a un programa tan famoso, pues, como es este, con tremendo personaje? ¿Y cómo es que te seleccionan? Cuéntanos un poquito cómo fue esa experiencia. bueno, yo también tenía esa duda. Cuando yo vi el desafío de Badi, la primera temporada, pues me pareció muy sorprendente que lo hicieran en Latinoamérica. Pues porque uno conoce el programa americano, pero no, el latinoamericano Sí, no. Y yo, ¿qué? ¿Esta gente cómo pasó? Bueno, me vi el programa y vivía pendiente, tú no te imaginas, de todas las publicaciones de Discovery, de Buddy, de todo el mundo, a ver cuándo era que iba a ser la segunda temporada. Pues una chica de acá de Colombia, no sé si la conoces, tú que conoces todos los pasteleros de acá, que se llama Alejandra casi. Galán. Sí, sí, Alejandra sí. Ah, ya Galán, estuvo en la primera, creo, la temporada. tercera, en la En la tercera tercera, temporada. ok. Alejandra, cuando yo empecé con la pastelería,
de este tipo, pues personalizada, ella era como el referente, porque es que hace 9 años eran muy pocas las personas que hacían ese tipo de pastelería acá. Y yo la seguía a ella, Ujú. me encantaba su trabajo, y ella de repente algún día pone en Instagram, acabo de llenar el formulario para el desafío de Badi. Pues yo me puse la loca, o sea, saqué toda mi ingeniera de sistemas a buscarme por todo internet dónde estaba el famoso formulario y no lo encontré. Entonces le escribí a ella, yo no la conozco, pues no la conocía ni era mi amiga, nada. Le dije, qué pena Sí. contigo, ¿tú dónde conseguiste el formulario para entrar al desafío de Badi? Me dijo, si quieres te lo mando. Ella me lo mandó, Yo, claro. yo lo llené. Lo que pasa es que el formulario en realidad lo repartieron en escuelas de cocina en Bogotá. Escuelas de cocina, y no sé si negocios de pastelería. Pues, pero como que llegara, que la información llegara directamente al gremio pastelero. No era Ujú. como una convocatoria abierta al público totalmente. Creo que fue como Sí. enrutada así. Entonces, a mí, pues obviamente no me iba a llegar esa información, pero ella estaba en Bogotá, ella sí tuvo la información. Entonces, yo llené el formulario, un formulario como el de la visa americana, más o menos. O sea, una cosa larguísima que me demoré 1 hora y media. ¿Sobre qué me preguntaban? Sobre mis conocimientos en pastelería, pero sobre todo en técnicas de decoración, más que en pastelería. Y lo otro, en la vida personal, que hay que ser honestos, creo que es muy influyente a la hora de entrar a un reality. Ahora que lo pienso, en ese momento, pues, pero ahorita yo me miro, yo es que, no, yo soy una persona muy rarita. Y con esa historia de vida, pues seguramente también es muy atractivo. Yo, por ejemplo, no puedo comer azúcar. Y yo creo que para la producción eso fue muy atractivo. Era que una pastelera que no pudiera comer azúcar, pues cómo hacía para probar las preparaciones y todo eso. Entonces, después Claro. yo mandé el formulario, creo que fuimos como 500, 600 personas las que hicimos el formulario, y me llamaron que había pasado a la segunda etapa. La segunda etapa era una Mm. entrevista en Bogotá, ellos hacían una entrevista grabada, la mandaban a Discovery y ya Discovery pues tomaba como decisiones. El primero era que yo estoy en Manizales, entonces a mí me hicieron la entrevista por Skype, fue grabada, pero me hicieron la entrevista por Skype y bueno, pues fue igual, o sea, como esta conversación que estamos teniendo, una cosa muy charladita. Lo único que la chica Sí. sí me dijo, era, ¿te acuerdas que te dije ahora que yo en ese momento era la persona más fea del mundo? Yo, Sí. como yo me sentía así, yo ya ni siquiera me arreglaba porque yo sentía que no había nada que me pudiera arreglar. Entonces yo era toda... Entonces yo estaba en la entrevista y ella me dijo, mira, yo te quiero hacer una sugerencia, es que a mí me encanta tu perfil para el programa, me encanta tu trabajo, pero esa carita no nos sirve para televisión. Hagamos una cosa, ve y arréglate un poquito, peínate, maquillate un poquito y volvemos a empezar la entrevista. La verdad fue idea de ella. Entonces yo medio me arreglé, y volví a presentar la entrevista y por ahí 15 días después me llegó un correo que había pasado a la tercera etapa. Y en la tercera Qué etapa bien. solo pasábamos 10 personas. Y esa etapa era en Bogotá, era una prueba física en Bogotá en cocina, era una entrevista, eran 3 horas, una entrevista, luego había una parte en la que te daban muchos ingredientes y debías sacar un pastel con los ingredientes que hubiese ahí. Miento, eran 4, había otra que era una preparación de un postre al plato, y la última era la Ujú. decoración de un pastel. Eso no lo avisaron. Nos dijeron que el postre al plato lo podíamos llevar pensado y debíamos llevar los ingredientes básicos y que tuviéramos en cuenta el tiempo. Podíamos llevar cosas preparadas, no sé, la decoración, lo que le vayas a poner encima, o el crocante, pero la preparación debía ser en vivo. Sí. Y yo, lo que te digo, era una pastelera de YouTube, que tenía 3 recetas de torta, hacía fondant de YouTube, y entonces ya me preocupé y empecé a estudiar con un repostero, acá en Manizales, muy teso. A Daniel lo adoro, él me enseñó muchas cosas, aprendí de él. Me empecé a preparar porque yo no tenía ni siquiera idea que era un postre al plato. Entonces, viajé a Bogotá, presenté mi entrevista, hice mi postre al plato, fue mi primer y único ópera en la vida. Preparé una torta con los Sí. ingredientes que había allí y la última parte de la prueba era, te daban 2 dummies y decían que había que decorar una torta de 2 pisos y el tema era el cumpleaños del hijo de Badi Balastro, Mm. Casi que nada. le gustan los videojuegos. Entonces, esta torta es para el hijo de Badi Balastro y le gustan los videojuegos. No había posibilidad de buscar en internet, cero inspiración, tenía que salir de ti.
Y la verdad, yo en ese momento de mi vida no tenía ni idea cuál era el videojuego que le gustara a un niño de no sé cuántos años cumplía, 7, 8, no sé. Entonces yo hice la torta de Mario Bros. Es el único juego que nunca pasa. Entonces Sí, hice sí, la sí. torta sobre Mario Bros. Y listo, eso se grabó. Yo salí muy preocupada porque en la cocina había tortas de las personas que habían hecho la prueba antes que yo. Entonces yo vi, había tortas muy chéveres y salí súper preocupada. Yo dije, bueno, hasta acá puede, pero igual, pues haber estado entre los últimos 10 de 500, no sé cuántos, está perfecto. Me voy muy Buenísimo, claro. servida. Sí, porque lo que te digo, yo ni siquiera soy pastelera. Y Ujú. bueno, así sucedió y 20 días después me llegó un correo, miento, 20 días después me llamó Alejandra Galán, la que me dio el formulario, me dijo, oye, pasé. ¿Yo qué? Me dijo, sí, me escogieron para el desafío de Badi, soy la tercera temporada, me acaba de llegar un correo. Y yo abro mi correo y dice, ha sido elegida para la segunda temporada del desafío de Badi. Yo no lo podía creer. Además, hubiera sido Wow. Alejandra Galán. O sea, Alejandra estaba participando, el nivel de ella era pues nivel Dios al lado mío. Yo no lo podía creer. Entonces, esa fue la selección. La verdad que yo no me lo esperaba. Eh, Participé, éramos 8 personas de Latinoamérica, de las cuales 6 eran pasteleros profesionales. Entonces, fue muy exigente. Yo no entendía yo por qué estaba allá, de hecho. Cuando yo llegué allá, bueno, grabamos en México, eso fue hace muchos años ya, 2015. Grabamos en México, Ni eh, tanto, 5 nomás. 5 añitos. Y bueno, yo llegué a México y éramos 8 participantes, pero supuestamente no nos podíamos encontrar hasta empezar a grabar. Lo primero que grabamos fue el cabezote del programa, que es donde sale cada uno, que va y nos tiró como unas cosas en la cara, no sé si lo has visto. Sí, sí, Y sí. ese día conocí la cocina del programa y cuando yo entré allá lloré. O sea, yo no podía creer que yo estuviese allá. Era la cocina más hermosa del mundo y tenía ese letrero gigante del desafío de Badi Latinoamérica. La verdad que sí fue una experiencia. A mí esa experiencia me cambió la vida. Yo nunca pensé que Pero participar en un reality fuera tan significativo. eso te iba a preguntar yo, ¿qué experiencia te dejó pues participar precisamente en ese reality? ¿Cuáles fueron como esos aprendizajes que tuviste? A ver, a mí en el reality me fue súper mal. O sea, en la competencia yo salí de segunda. En, pero a pesar de eso, para mí a mí el reality me cambió la vida de muchas maneras, o sea, tanto como persona como pastelera. Primero porque conocí unos pasteleros increíbles, maravillosos. Nosotros estuvimos viviendo en el mismo hotel 21 días y compartíamos todas nuestras cenas y todas las noches compartíamos. Y 21 días son muchos días. Entonces, Claro. teníamos muchos temas pasteleros y de ellos aprendí muchísimo. Creo que si de alguien he aprendido yo en la vida ha sido de mis compañeros del programa. Mm, Ujú. Independientemente de lo del que es el mundo de la televisión y todo lo que pasa dentro de un set y aprender sobre cómo funciona la televisión, el manejo del estrés, por ejemplo, del tiempo, de trabajar bajo presión, eso se aprende en televisión. Definitivamente en esas pruebas en las que te dan tiempo, ese aprendizaje me pareció muy importante. Eh, pero bueno, yo era muy inexperta en ese momento como de mi vida. Pero con ellos aprendí mucho. Y después el programa sí me abrió unas puertas que yo no me esperaba. Entonces, por ejemplo, nos invitaron a Argentina a dictar clases de pastelería. Qué Entonces, bien. pasar de ser una pastelera de YouTube, que aprendió por YouTube, a ir a un programa de televisión latinoamericano que además lo mostraron en todas partes, porque lo tradujeron en portugués, en italiano, en no sé cuántos idiomas. Entonces me estaban llamando a dictar clases. Entonces, de alguna manera, el programa me exigió ser una mejor pastelera. Entonces yo empecé a hacer todo lo posible para subir mi nivel. Entonces, empecé a estudiar mucho, a practicar mucho, a cambiar técnicas y teníamos un WhatsApp, tenemos un WhatsApp con los compañeros del programa, que es una universidad pastelera, tú no tienes idea lo que he aprendido ahí. Entonces ya con ese grupo y cuando empecé a dictar clases, pues tenía que ser, no puedes enseñar una cosa que no sabes. Sí. Entonces lo que te digo, a mí el programa me exigió hacer muy buena pastelera. Y yo sentía que después de que la gente me viera en televisión, yo ya no podía ofrecer una torta como las que estaba vendiendo. Sí, o sea, tú ya no puedes, estabas al lado de Badi y Balastro, o sea, la gente tiene esa imagen, esa relación, ese es el referente, Badi. Entonces, no Sí, puedes sí, sí. hacer una torta cualquiera. Entonces ahí empezó, ahí me cambié como pastelera, o sea, ya tenía que subir el nivel y tratar de ser la mejor. Y ese es el proceso en el que vivo, tratando de ser mejor y mejor. Bueno, y pastelerina después de
cómo surgió, pues ya estando precisamente, eso te ayudó un poco para las clases, para el reconocimiento, Por supuesto. pero en pastelería como tal, ¿cómo te fue con eso? Lo que te digo, fue muy, muy interesante porque Pastelería tuvo que convertirse de una pastelería genérica a ser la pastelería. Entonces, ese proceso fue muy chévere. He tenido una pastelera que está conmigo desde los inicios y es muy buena compañera de trabajo. Y con ella nos propusimos a que teníamos que ser los mejores. Era una cosa que yo me repetía todo el tiempo y sobre todo que yo veía a mis compañeros de programa y ellos hacían unas cosas maravillosas y yo decía, tengo que llegar ahí, tengo que llegar ahí. Y esa presión mental nos hizo cambiar todo pastelerinas. Además, la gente ya nos veía de otra manera. Lo que te digo, la gente ya tiene el referente de Buddy, o sea, que estás al lado Sí, de sí, sí. Buddy. Eh, además, la gente, por ejemplo, a mí me decían como, me escribían y aún me pasa como, dile a Buddy que le mando muchos saludos. Como si yo hubiese una relación totalmente directa con él, ¿sí ves? Entonces, cuando la gente tiene esa imagen tuya, pues no puedes defraudar. Entonces, para Pastelerinia fue magnífico, o sea, primero porque se dio a conocer y segundo porque se transformó de una pastelería normal a una pastelería con el propósito de ser la mejor pastelería. Claro, bueno, me imagino que has trabajado en eso, ya hablando un poquito del negocio de la pastelería, ¿cómo has manejado tú, qué estrategias de marketing manejas para tu marca? Pues me imagino pues obviamente que separas mucho lo que es personal, porque obviamente en tu Instagram de pasteleriনা no tocas los temas de los que hablábamos al principio del No, no, amor no. propio y salud mental De, para nada. no. Qué pena que te interrumpí. No, te iba a decir que de No, hecho, en el cumpleaños 9 de Pastelerinia, que fue hace un mes, yo hice una publicación contando cómo había surgido Pastelerinia en esa parte de mi vida que te acabo, que tuviste pues en mi Instagram personal del trastorno de sí, pánico y lo mencioné y decía como que a mi Pastelerinia me había sanado y me había rescatado y me había salvado la vida, pero mis clientes jamás supieron eso antes, o sea, lo compartí ahorita en los 9 años porque con la pandemia empezamos a hacer unos lives que me han acercado mucho a los clientes de Pastelerina y yo sentía que debía ser totalmente transparente, o sea, como que me sentí tan cercana que dije, este es el momento, yo no tengo nada que esconder de mí, obviamente Pastelerina no soy únicamente yo, pero sí abrí mi corazón y conté cómo había sido ese proceso y es la única vez que he hablado en Pastelerina de mis rayes. no, pero es buenísimo uno conocer un poco más de la persona que está allá al otro lado de la vitrina, del lugar de que le llevan a uno los postres, las tortas, es acercarse como tú lo dices. Y hablando precisamente de esta época, ¿cómo ha afectado a Pastelerinia esta pandemia? ¿Cómo te has manejado en estos tiempos? Bueno, en realidad la palabra de moda es reinventarse, ¿no? A mí me suena ya muy Sí, cursi porque todo el mundo dice, hay que reinventarse, pero más o menos eso fue lo que hicimos. No reinventarnos, a ver, la ventaja, creo que sí hubo una ventaja y es que Pastelerinas siempre ha sido virtual. Yo nunca, todo el mundo me decía, abre un local, y yo dije, no quiero un local. O sea, lo que yo hago no es para un local. Yo vendo personalización, o sea, que tú tengas la torta de tus sueños. Eso no lo vas a encontrar en una vitrina nunca. O sea, tú no vas a llegar a una pastelería y vas a decir, es que yo quiero la torta con mi mamá sentada, tejiendo, y mi mamá tiene el cabello café con un mechón aquí. O sea, eso no va a estar en una vitrina. Y tampoco te lo pueden hacer en 10 minutos. O sea, esto es un trabajo porque es un trabajo artesanal que toma muchas horas de trabajo, lleva mucho trabajo. claro. Entonces, yo decía, yo no quiero un local para poner unos cupcakes y ya, o sea, yo no quiero, ese no es el sueño de mi pastelería, o sea, mi pastelería es que la gente tenga la torta de sus sueños. Entonces, nunca quise tener un local y en este momento, pues es una fortuna no tener un local, porque Sí, Pastelina siempre ha sido virtual, entonces la manera de negocio no se cambió. Mis clientes saben, siempre ha sido virtual. Lo que sí cambió son las celebraciones grandes, por ejemplo. Todas las bodas se ujú, cancelaron, las fiestas grandes de muchos invitados se cancelaron. Al comienzo me asustó mucho, yo pensé que me iba a quedar sin trabajo y empezamos a sacar como unos kits de hazlo tú en casa. Y eso funcionó muy bien al comienzo y luego la gente como que perdió el miedo a la pandemia un poco y entendió que la gente sigue cumpliendo años, sigue habiendo aniversarios, sigue. Entonces hemos estado sí, vendiendo común y corriente. La única diferencia es que las tortas son pequeñas, o sea, son como para comer en casa con la gente con la que compartes. No estamos haciendo tortas grandes porque en realidad no hay eventos grandes, pero Pastelerina está trabajando normal. Afortunadamente, gracias a Dios y a los clientes.
Claro, todo el mundo está celebrando en sus casitas, pero lo sigue haciendo. Lo que yo hablaba aquel día con alguien en otro live, o sea, colombiano que se respete celebra todo. De Entonces eso acuerdo. es algo buenísimo Y celebración sin en este torta no es caso. celebración. Exactamente. Así es. Bueno, quiero que nos digas, porque hay mucha gente que está emprendiendo pues en este camino de la pastelería, de la repostería. Ya con esa experiencia que tú tienes, pues ya 9 años, es una muy buena experiencia con todos esos aprendizajes que has tenido. ¿Qué le dices tú a esas personas que están comenzando o que en este tiempo de pandemia de pronto se pusieron a repensar y de pronto dicen, voy a meterme por este lado? Bueno, sobre todo en tiempos de pandemia ha salido mucho pastelero, ha salido mucho proyecto de pastelería que me Sí, parece fantástico. Hay espacio para todos, eso sí, yo estoy de acuerdo que tiene que haber espacio para todos. Mi consejo es tomársela en serio, sobre todo tomársela en serio. A veces la gente cree que la pastelería es como un hobby únicamente o que incluso el cliente lo ve así, como que es algo muy sencillo y en realidad no es tan sencillo. Requiere mucho trabajo, mucha disciplina, mucha como perseverancia. cuando piden una torta sencillita. Siempre. Una torta Sí, sencillita sí, sí, decorada con tan tres leches para dos personas, 4 pisos. exacto. Algo Entonces, así. entonces, sí, la gente ve la pastelería como si fuera algo muy sencillo, como que estamos jugando. Es muy divertido, pero no es sencillo. Entonces, creo que el consejo es tomárselo en serio, comprometerse mucho, respetar el trabajo y respetar el cliente. Eh, y si uno respeta el trabajo, por ejemplo, no te quedes en lo que aprendiste en YouTube, de verdad, si te vas a tomar en serio, entonces ponte a estudiar, trata de ser mejor. Y si hay un consejo que les quiero dar a todos los pasteleros que estén viendo este live o lo vayan a ver luego, si lo publicas en Instagram TV, Claro, es, por favor, cobren lo que su trabajo vale. Que hay gente que regala su trabajo simplemente para entrar a competir y no es justo. No es justo primero porque hay en el mercado y segundo porque ese trabajo de esa persona pues vale más. Entonces, por favor, cobren bien. Yo siempre le pido a toda la gente que empieza en este negocio, cobren lo que su trabajo vale, no regalen el trabajo. claro, y es que así mismo se crece como gremio, porque la idea De es, acuerdo. sí, ahorita está saliendo mucho y todo el mundo empezó a hacer, obviamente, sus recetas, a regalar recetas, a hacer muchas clases online, Todos. gratis y todo, sí, todo el mundo. Y buenísimo, o sea, como tú dices, pues para todos hay mercado, pero aún así hay que prepararse y cobrar bien, porque pues esa es la idea. Obviamente con calidad, ¿no? Productos de calidad De y acuerdo, totalmente. Pero te digo, respetar el cliente en todos los sentidos, en lo que ofreces, ofrece lo que tú puedes hacer, eso de vender con fotos de internet me parece terrible. Entonces, ofrece lo que tú estás capacitado para hacer. Hay clientes para todo el mundo de clientes. Entonces, simplemente ser honesto, transparente, trabajar con amor, con disciplina, calidad, ya está. cierto. Ya en estos 9 años que acabas de cumplir con Pastelerina, ¿alguna anécdota, Caro, que te haya pasado? Miles, o sea, no, anécdotas, ¿sabes? A veces me pongo a recordar con mi pastelera que te digo que ha estado conmigo desde el inicio y todo el tiempo nos acordamos de historias más terribles. Hay una, hay una muy especial que te quiero contar y si la persona Sí, que compró esa torta me está viendo, por favor, que me escriba. Hace muchos años, o sea, ponle 7 años, tal vez 8. Alguien llamó a pedir una torta en forma de carita de princesa. Mi pastelera recibió el pedido y ella se imaginó la torta redondita, pues con unos ojitos tiernitos y una coronita. O sea, como un cupcake de princesa versión torta, planita. Yo, en sí. mi ánimo de mejorar como pastelera, yo ya solo pensaba en torta esculpida, torta tallada, 3D. Ella la recibió y me dijo, yo cobré, no me acuerdo, X por esta torta. Yo le dije, ¿cómo cobraste por esa torta tan poquito? Si esa torta tiene que va a ir tallada y sacar los pómulos y las facciones. Y ay, qué pena. Llamó al cliente y le dijo, qué pena contigo, la torta que me pediste vale más. El cliente dijo, no hay ningún problema. Y yo empecé a experimentar con la y eso que lo tengo. Empecé a experimentar con la torta de princesa, el tallado de rostros. Hágame el favor. Es, el, el, Sí. el cliente en su imaginario tenía una torta súper sencilla.
redondita, dos ojitos, una boquita, una coronita tiernita. Yo en mi imaginario tenía una torta tallada de princesa con todas las facciones reales que una cara debe llevar. Ajá. Tú no tienes idea la torta que entregué. Es probablemente la torta más fea que yo haya entregado en mi vida, porque me quedó con unos pómulos súper salidos, la nariz mal hecha, la boca. Además que, seamos honestos, cuando hacemos una torta de cara, de facción real, mal hecha, queda fatal. O sea, o queda increíble o queda fatal. Pues la mía era la fatal. Nada que hacer. Y si te pones a arreglarla, de pronto sales peor. Terrible. Entonces tenía una cara, no, terrible. O sea, yo tengo la foto por ahí guardada, es horrible, la peor torta que he entregado. El cliente vino y pagó más porque recuerda que le subimos el precio porque yo dije que la complejidad era mayor y él se la llevó. Yo no sé a qué princesa le entregaron esa torta, pero yo le pido perdón desde lo más profundo de mi corazón. El cliente se merece que yo le haga otra torta. De verdad, si el cliente existe y me ve, por favor que me escriba, porque ese señor se llevó esa torta tan fea sin decir nada. O sea, no hizo ningún reclamo, no me la devolvió, no, nada, y se la debía haber llevado a alguien que pesar. Bueno, ya saben, si lo están viendo, reclame otra torta. Reclame, ahora escríbame, si usted se comió esa torta, usted se merece otra torta versión 2020, porque qué horror, qué pena haber entregado esa torta, me da mucha pena cada que pienso en ella. No, buenísimo, son cosas que pasan y lo importante es aprender de todas esas experiencias. Sí, Pues sí, sí. Carolina, te agradezco mucho todo este tiempo que nos has abierto, no solo pues el espacio también de tu arte de la pastelería, sino abierto tu corazón contándonos un poco de tu vida, de tu historia de vida, de tus temores, de tus de todas estas historias que has superado. Me alegra mucho, me encanta que todo esto de alguna manera haya sido como esa sanación, la pastelería, y que estés pues en el punto que estás, que eres un referente muy importante para muchos de los que nos están viendo, para muchos emprendedores de los que están también ya comenzando con este bello arte. Entonces, pues, muchas gracias por habernos cedido este espacio tuyo aquí en Marketing Pastelero. No, muchas gracias a ti. Y por tomarte la tarea de leer todo eso, porque sabes muchas cosas, sabes muchas cosas. Gracias por tu interés, por invitarme, por abrir este espacio para la gente que está emprendiendo, para los que trabajamos en este gremio, que somos un montón, somos muchísimos, a los que les tengo mucho cariño porque he tenido la oportunidad de compartir pues con pasteleros en diferentes espacios. Entonces, a todos mis respetos, tenemos un trabajo muy lindo, pero yo sé que no es muy sencillo, no es fácil y Mm. te agradezco mucho, mucho por esta invitación. No, con mucho gusto y pues aquí las puertas quedan también abiertas para ti, para tus tortas, para tus consejos, para todo lo que quieras. Aquí, bienvenido. Ay, qué Y ahí amable, nos muchísimas queremos. gracias. Bueno, ya saben que aquí de este Instagram Live también queda un podcast para que después lo escuchen ahí pues en todas las plataformas de streaming y también aquí en el Instagram TV. Entonces, pues ahí nos seguiremos viendo. Saludos Buenísima tu idea, ahí me encanta. Gracias. Nos dicen desde Pitalito Huila. Bueno, aquí estábamos también desde Argentina. Estoy leyendo aquí algunos mensajes. Saludos. Desde Chile. Bueno, aquí nos están viendo por todo lado, Es Caro. gente de Entonces, todas pues buenísimo eso. partes. Mira, aquí hay un mensaje, dice, se llama un cliente, de acuerdo a tu historia, se llama un cliente Angelito. Espérate que estaba leyendo. Esos clientes que aguantan los errores iniciales de un negocio son los más amorosos. ¿Eh? Tienes toda la Ahí razón, la. de verdad. A todos los clientes míos antes del 2000, no sé, del 2014, muchas gracias porque de verdad, si no fuera por la paciencia y porque esos clientes existen, uno no podría llegar a este punto. Bueno, esa es la idea y seguir mejorando cada vez más. Así que te sigo deseando muchos éxitos en esa carrera que has tenido. Y bueno, Muchísimas saludos gracias. entonces para todos. Muchos Cuídate éxitos en mucho, ese programa que seguiremos en estamos contacto. haciendo. Dale, cuídate. Gracias. Chao.